Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Estrella Núñez y el día de hoy, continuando con los webinars organizados por la consultora Italo Félix Abogados, vamos a presentar este webinar sobre la Constitución ecológica. Este tema que ha sido materia de muchos debates a favor, en contra, pero definitivamente y necesariamente debe ser analizado, y qué mejor de la mano de un gran especialista. Además, cabe resaltar que este tema se habló mucho también a partir de la campaña por el Acuerdo de Escazú, que se estuvo promoviendo hace muy poco. Bueno, antes de continuar, daremos algunas pautas. El evento, como bien saben, se divide en dos partes. La primera, el exponente va a explicar un poco del tema de hoy, y en la segunda se podrán responder todas aquellas dudas que hayan surgido durante la explicación del ponente. Las pueden ir colocando en el chat. Así que sin más preámbulo, damos la muy calurosa bienvenida al doctor Roy Cárdenas. Nuestro invitado es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con estudios en Derecho Ambiental en la American University Washington College of Law y en Derechos Humanos en la Academia Europea Otzenhausen. Es también especialista en Derecho Ambiental, en Gestión Pública y gerente general de Recuento Ambiental. Estimado doctor, le damos el pase para que pueda iniciar su presentación y nuevamente le reiteramos nuestro más grato agradecimiento desde la consultora. Le cedo la palabra. Buenas noches, Estrella. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde diferentes puntos del Perú y del mundo. Mi nombre es Roy Cárdenas Velarde y como bien indicaba Estrella, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que si bien hace poco no era quizás muy tocado, en el marco de las elecciones y en el marco de, como tú muy bien comentabas, vamos a hablar también ahora, ya que trajiste a colación el tema del Acuerdo de Escazú, vamos a hablar quizás un poco del Acuerdo de Escazú. No demorándonos mucho, ya que el tema principal del día de hoy es Constitución ecológica. Quiero agradecer a mi buen amigo Ítalo por la invitación de dictar el webinar el día de hoy. Sé que están pasando distintos especialistas de primer nivel y para mí es un honor estar presente el día de hoy. No me quiero demorar más en esta presentación, así que vamos a dar inicio. Quiero utilizar los tiempos que correspondan sin tener que extenderme mucho, toda vez que invito a todos los participantes el día de hoy. No olvidemos que a las 8:30 es la hora del planeta,
Así que lo que voy a procurar el día de hoy es que la presentación junto con la solución de las preguntas no se extienda más allá de las 8:30 para que podamos participar de este movimiento mundial que es muy importante y que busca crear una conciencia ecológica en las personas. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Estrella, te agradeceré, por favor, en determinados puntos de la presentación. No me gusta hacer un monólogo. Yo considero de que los monólogos no es un stand-up comedy. Creo yo que es un evento, más allá de que sea por una plataforma Zoom, es un evento que busca interacción, busca aprendizaje tanto de las personas que están participando del otro lado de la pantalla como de mi persona. Creo que ambos vamos a aprender el día de hoy. Así que en ciertos puntos yo te voy a preguntar si es que ya tenemos alguna pregunta para irla absolviendo y quizás no dejarla todos al final y absolverlas a medida que vamos desarrollando la exposición, porque quizás estas preguntas puedan enriquecer un poco más la presentación. Entonces, sin intención de demorarme más, bueno, yo estoy hoy día acá en nombre de Recuento Ambiental. Recuento Ambiental es una institución que fue creada justamente con el objetivo de promover los conocimientos en materia ambiental y estos aterrizados en otros pilares como son el tema de políticas públicas, el tema de equidad de género, el tema de desarrollo sostenible, el tema de grupos vulnerables. Entonces, desde ya los invito a que puedan visitar la página web de Recuento Ambiental en las diferentes plataformas. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de la constitución ecológica, es la, no el, quiero hacer la precisión. En esta lámina ustedes van a poder ver lo que ha sido mi trayectoria profesional y académica, las distintas entidades por las que me he desarrollado profesionalmente, así como los distintos cursos en los que he participado tanto como alumno y como ponente. También quiero indicar de que las afirmaciones que haré en esta reunión las hago a título personal en el marco de mi libertad de expresión y no comprometen en modo alguno a las instituciones en las cuales he prestado servicios o que actualmente me encuentro prestando servicios. Quiero hacer esa salvedad. Esta presentación y todo lo que se diga el día de hoy por parte de mi persona va a ser en el marco de mi libertad de expresión. Entonces, empecemos. El tema del día de hoy lo vamos a dividir en tres partes. Una primera parte que es el objetivo, una segunda parte que es la constitución ecológica y una parte final que son las conclusiones. Empezamos con el objetivo. El objetivo es que el participante, él o la participante, adquiera conocimiento sobre los alcances de la constitución ecológica, en particular respecto al capítulo 2 del título 3 de la Constitución Política, que está referido a los recursos naturales. También intentaremos de que él o la participante busque responder las siguientes preguntas. ¿Tenemos una constitución ecológica? En caso que tengamos una constitución ecológica, ¿requerimos modificar la constitución política en materia ambiental? Y en caso no contemos con una constitución ecológica, ¿cómo corresponde proceder? Esas son las tres preguntas que me gustaría que él o la participante pueda absolver terminada la presentación. Para ello tendremos como una base normativa la Constitución Política del Perú, una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, así como dos sentencias de la Corte Colombiana, Corte Constitucional Colombiana. En un momento indicaré por qué la pertinencia de hacer referencia a estas dos sentencias y a esta Corte en particular. Debemos entender algo, que los alcances de la Constitución ecológica, la sentencia del Tribunal Constitucional a 3610-2008, ahí ustedes a la parte inferior de la lámina pueden observar la sentencia, señala lo siguiente: en nuestra Constitución ecológica, que no es otra cosa que el conjunto de disposiciones de nuestra Constitución que fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, tema que ocupa un lugar medular en nuestra ley fundamental. Entonces, ¿qué es la Constitución ecológica? El Tribunal Constitucional en esta sentencia nos ha indicado qué es la Constitución ecológica. No es una constitución tendiente a, no es una constitución proteccionista en cierto modo con la naturaleza, no es un movimiento. La Constitución ecológica ha sido definida como las disposiciones contenidas en la Carta Magna que están referidas al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Es en términos sencillos eso. Entonces no hay gran ciencia porque muchas veces el término constitución ecológica puede ser, como ya lo dije, interpretado como
un movimiento, como una doctrina, como una forma ideológica establecida en nuestra Carta Magna. No, la Constitución ecológica son las disposiciones ya establecidas en nuestra Constitución. Entonces, quizás aquí surge la siguiente pregunta. Si Constitución ecológica son todas las disposiciones referidas a temas ambientales en nuestra Constitución, ¿desde cuándo se podría decir que el Perú tiene una Constitución ecológica? Esto es, ¿desde cuándo nuestras constituciones o nuestra Carta Magna establecía el derecho a un ambiente sano y equilibrado? Y esto es muy importante porque es a partir de la Constitución de 1979. En la Constitución de 1979, en el artículo 1, 2, 3, se habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pero debo hacer la precisión de que en esta Constitución no estaba establecido dentro de la lista de los derechos fundamentales como sí lo está el día de hoy en la Constitución vigente. Entonces, partimos ya de dos premisas que me gustaría que tengamos bien presente. Que la Constitución política son las disposiciones contenidas en la Carta Magna sobre temas ambientales. Primera premisa. Segunda premisa, que la primera Constitución que podríamos decir fue ecológico, que tuvimos una Constitución ecológica, fue en 1979 en el artículo 1, 2, 3, pero que esta Constitución no consignaba este derecho dentro de el artículo 2, por ejemplo, como sí lo está el día de hoy. Discúlpame, creo que alguien activó su micro. Creo que alguien... Bueno, voy a continuar. Entonces, decimos de que, o lo que ha dicho el Tribunal Constitucional también es que la Constitución ecológica se ve como una triple dimensión. Se debe ver como un principio, como un derecho y como obligaciones. Ustedes miran, Roy, pero como un principio, un derecho y también obligaciones. Debemos partir también de la premisa que la Constitución ecológica no fue una definición creada por nuestro tribunal constitucional, sino que se recogió de la jurisprudencia colombiana. En esta lámina, ustedes pueden observar que fue la sentencia T-760/007 de la Corte Constitucional Colombiana que desarrolla el término Constitución ecológica. Es más, yo hasta me pregunto, ¿se debe denominar Constitución ecológica o Constitución ambiental? Pueden ser términos quizás para alguien que no conoce algún término intercambiable, pero si eso no fuese tan importante, ¿por qué en el Código Penal se cambió la denominación de delitos ecológicos a delitos ambientales? Entonces, con este ejemplo, vemos de que ecología y ambiente no son lo mismo. Se utilizan como términos, como fichas intercambiables, pero no es lo mismo. Entonces, un cuestionamiento sería, ¿es constitución ecológica o es constitución ambiental? Pero bueno, más allá de esta discusión que podríamos generar en torno a la terminología, lo que quiero es que entiendan que el término constitución ecológica no surge o no es creado, gestado en el Perú, sino que es recogido, es traído de la Corte Constitucional Colombiana, en esta sentencia que ya les mencionaba. Y aquí te dice que es un principio porque irradia todo el ordenamiento jurídico, puesto que es una obligación del Estado proteger las riquezas naturales. Te dice que es un derecho porque es un derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y finalmente te dice que es un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Entonces, este desarrollo de la triple dimensión, que también lo ha indicado el Tribunal Constitucional, es el que es elaborado por la Corte Constitucional Colombiana. Nuevamente, principio porque irradia todo el ordenamiento estatal, todo el ordenamiento jurídico. Derecho, porque es un derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano y equilibrado. Y es una obligación impuesta tanto para autoridades como para particulares. Y aquí también debemos hacer una interpretación o entender de que el derecho o el deber, disculpen, de preservar el ambiente es quizás en un primer momento o el llamado en un primer momento en preservar este ambiente es el Estado, pero que no es solamente el Estado, sino que también son las personas que desarrollan actividades y la sociedad en general. Es por eso que aquí justamente te dice que es un conjunto de obligaciones impuestas para autoridades, Estado, como para particulares. Y cuando hablamos de particulares, hablamos de personas que desarrollan actividades o la sociedad
en general. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Discúlpame, Estrella, quizás que se deba absolver. No, doctor, no hay ninguna pregunta todavía. Correcto, vamos continuando entonces. Todo claro, gracias. Ok, gracias, Estrella. Continuemos entonces. Ya sabemos qué es la constitución ecológica, ya sabemos de dónde surge esta definición de constitución ecológica, ya sabemos qué es la triple dimensión de la constitución ecológica, pero ahora hay que aterrizarlo a nuestra Carta Magna. ¿Cuáles son estas disposiciones que están establecidas en nuestra constitución? Bueno, debemos partir por el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política, que te dice que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, o bueno, un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Eso es lo que establece el artículo 2, pero también tenemos otros artículos. El que está establecido, por ejemplo, en el artículo 66, que te dice que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y el Estado es soberano para su aprovechamiento. Este es un artículo que quizás ya más de alguno lo ha leído en sus clases de Derecho Constitucional. El artículo 67 también forma parte de esta Constitución ecológica y te señala que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. También está el artículo 68 que te dice que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, y que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Aquí justamente en la parte inferior yo les planteo la pregunta, ¿se debe denominar ecológico o ambiental? Ya es una pregunta que la dejo para los participantes, quizás dentro de su bibliografía puedan encontrar si es que debería ser constitución ecológica o constitución ambiental. Entonces, partamos de estos artículos. El artículo 2, inciso 22, te habla de este derecho fundamental, pero los otros artículos ya desarrollan las obligaciones del Estado. Y es más, para quien los interpreta a la luz de los principios del derecho ambiental, se darán cuenta que acá hay ciertos principios escondidos. Por ejemplo, tenemos cuando dice el Estado es soberano en su aprovechamiento, hablamos del principio de soberanía de los recursos naturales, que es desarrollado en la Declaración de Estocolmo y en la Declaración del Río, en el 72 y en el 92 respectivamente. Se dice de que el Estado en el artículo 67 promueve el uso sostenible. Estamos hablando ya de sostenibilidad que se relaciona con el artículo 69, que te dice que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía. Entonces ya vemos que acá hablamos de otro principio del derecho ambiental, que es el principio de desarrollo sostenible. ¿Qué te dice este principio? Primero debemos indicar que este principio surge en 1987 con la Comisión Brundtland, o Comisión de Medio Ambiente, que fue incorporado por las Naciones Unidas en su informe Nuestro Futuro Común. Y lo que te dice es que el desarrollo sostenible se debe entender como la capacidad de las generaciones actuales para satisfacer sus necesidades con los recursos naturales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Este concepto de desarrollo sostenible ya ha ido evolucionando porque se sustenta en otro principio, que es el principio de solidaridad. Y el principio de solidaridad ya tiene dos vertientes, lo que es intrageneracional e intergeneracional. Uno está referido a cómo ha sido desarrollado en la Comisión Brundtland, esta solidaridad para con las generaciones futuras, pero la otra está referida a la solidaridad para con nuestras generaciones actuales. Intergeneracional e intrageneracional. Sería importante que lo puedan revisar, es muy interesante, porque año a año hay una fecha que se celebra, que es el Día de la Sobrecapacidad, que establece de que se celebra el día en el que el mundo consume todos los recursos que el mundo le puede suministrar en un año. Esto es, por ejemplo, se celebró el año pasado, imagínense, en agosto. Quiere decir que hasta agosto la humanidad consumió todos los recursos que el planeta le podía brindar en un año. ¿Qué quiere decir? Que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre hemos estado sobreexplotando, es más, hemos estado comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras. Es muy interesante estos conceptos que serían buenos revisar y no quedarnos solamente en lo que establece la Constitución. El artículo 68 te habla del promover la conservación, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Aquí lo podemos relacionar con el principio de conservación,
principio de conservación que ha sido desarrollado por el propio Tribunal Constitucional en sus diferentes sentencias, ¿correcto? Que lo que te dice es que el deber del Estado de preservar las condiciones actuales del ambiente. Continuando. Ahora, algo que es muy importante, y lo desarrollan diferentes juristas, por ejemplo, como es el jurista Moreno, como es Canosa Usera, como es Yacoica, que hablan de la necesidad de poder determinar cuál es la definición que se tiene por ambiente o la noción que se tiene por ambiente para saber qué es aquello que el Estado va a proteger. Me explico. El Estado va a proteger al bien jurídico ambiente en virtud a lo que se entienda por ambiente. Y para esto es importante que cuando se vaya a estudiar alguna institución jurídica o algún derecho, se estudie en una línea de tiempo y en un espacio y punto determinado. Porque lo que se conoce como ambiente el día de hoy no es lo mismo que hace unos años. Me explico con otro ejemplo. La familia. Antes la familia era entendida como aquella que se conformaba por papá, mamá e hijos y que compartían un mismo código genético. Entonces el Estado protegía a eso que él conocía como familia. Y luego comenzó a surgir, ¿y qué pasa con el hijo extramatrimonial? ¿Qué pasa con los hijos adoptados? Entonces el concepto o los alcances de familia fueron mutando. Y a medida que fueron mutando, fue cambiando el concepto de familia y el nivel de protección se fue ampliando, nivel de protección por parte del Estado. Lo mismo sucede con el ambiente. Debemos conocer qué se entiende por ambiente para saber qué es lo que se está protegiendo. Para ello, el concepto de ambiente ha pasado por 3 momentos. Un primer momento en el que se entendía como ambiente, como todo aquello creado por la naturaleza. En un segundo momento que se entendía al ambiente como lo creado por la naturaleza, pero también se le sumaba lo creado por el hombre. En un tercer momento es lo creado por la naturaleza, lo creado por el hombre, pero se le agrega la interacción del hombre con la naturaleza. Entonces, esos son los 3 momentos que la doctrina define que se ha tenido del concepto de ambiente y que es muy importante conocer. Aquí yo lo denomino a estos 3 momentos como el sentido estricto, el sentido amplio y el sentido integrador. El sentido estricto, como ya lo comentaba, es cuando se entendía que se protegía solo lo creado por la naturaleza. El sentido amplio, lo creado por la naturaleza y lo creado por el hombre. El sentido integrador, lo creado por la naturaleza, lo creado por el hombre, pero también la relación que existe entre el hombre y el ambiente que lo rodea. Y algo que yo denomino como un sistema integrador y autónomo, que considero que es el punto en el que nos encontramos, en el cual es el momento en que se considera por ambiente a lo creado por la naturaleza, lo creado por el hombre, la interacción del hombre con este ambiente, pero a su vez el ambiente por propio bien jurídico, de manera independiente. Esto es lo que se viene conociendo como el derecho de la naturaleza, ¿correcto? Que ha sido también muy discutido en los últimos años por la doctrina y por los juristas, ¿correcto? Estos son los 4 momentos que yo los clasifico así, como un sentido integrador, un sentido estricto, un sentido amplio, un sentido integrador y un sentido integrador y autónomo, ¿correcto? Y es más, yo les diría, si se entiende hoy por hoy que hay un sentido integrador en el que es la naturaleza, lo creado por el hombre y la interacción, ¿por qué no se considera dentro de la Constitución ecológica también el artículo 89 de la Constitución? Porque te dice que en este extremo donde te indica que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, ok, el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, pero esa identidad cultural muchas veces se encuentra relacionada también al entorno en el cual habitan. Entonces,
¿por qué no se considera dentro de Constitución Ecológica el artículo 89? Es algo que yo también, en las diferentes presentaciones que se me pide realizar sobre este tema, que yo lo digo, debería también contemplarse el artículo 89 dentro de Constitución Ecológica, porque te dice que el Estado, así como en el artículo 2, garantiza el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, exacto, pero ese ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, en el caso de los pueblos indígenas, está relacionado también a su entorno, y eso se relaciona a su identidad cultural. Entonces, es un postulado que les traigo el día de hoy, el de incorporar también dentro de Constitución Ecológica ese artículo 89. Algunos hitos en el tiempo, ¿correcto? Son 3 momentos los importantes. Yo hace un momento les dije y nos comentaba Estrella al inicio del Acuerdo de Escazú. Pero cuando hablamos de Constitución Ecológica, hablamos de 3 momentos en los cuales nos han hecho vacilar un poco acerca de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, si el punto en el que estamos es el correcto o tenemos que mirar hacia otro tipo de escenario. Son uno que ha sucedido en el 92, uno en el 2008 y otro en el 2017. El de 1992 es cuando la Corte Constitucional de Colombia crea el concepto de constitución ecológica, ¿correcto? Hace un momento les dije que el Perú lo incorpora allá por el año 2005-2006. Ya en 1992, la Corte Constitucional de Colombia ya había creado ese concepto. Entonces veamos cuánto nos hemos demorado para también seguir esa misma tendencia. Es más, la Constitución de Colombia, correcto, que data del año 91, si la mente no me falla, no reconoce el derecho, o sea, la lectura de la Constitución de Colombia no reconoce un derecho fundamental como sí lo hace la Constitución peruana. Se ha reconocido como derecho fundamental a raíz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Vemos que en el 91 se aprueba su constitución y en el 92 ya crean el término constitución ecológica y nosotros recién allá por el 2000 lo hemos incorporado, 2005, 2006 lo hemos incorporado. Pero este es un primer hito, ¿correcto? El segundo es la de Ecuador, la que sucedió en el 2008 con la Constitución Política del Ecuador, donde incorpora el tema del derecho de la naturaleza. En ningún momento voy a indicar por qué es que traigo a colación este derecho. Uno, ya se los voy adelantando, es porque en el postulado que les mencionaba hace un momento, considero de que ya nos encontramos en un punto en el cual tenemos 4 sentidos del concepto de ambiente, donde hay un sentido integrador y autónomo, y este sentido autónomo se entiende como el derecho de la naturaleza. En el 2017 es quizás donde también surge otro tema importante que es la opinión consultiva 023-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su opinión consultiva Medio Ambiente y Derechos Humanos, donde te habla de ese derecho autónomo ambiental, donde te dice, sí, es deber del Estado proteger el ambiente en el cual se desarrolla la vida humana, se desarrolla la sociedad, pero también es importante proteger la naturaleza o el ambiente, aun cuando no esté relacionado a una sociedad o a una persona. Eso es algo muy importante y son 3 hitos que yo considero muy importantes. Agregaría un cuarto, quizás en el tema del Acuerdo de Escazú, cuando nos habla del tema de los defensores de defensores ambientales o defensores de derechos humanos en materia ambiental. ¿Correcto? Estrella, por favor, ¿puedes decirme si hasta acá tenemos alguna pregunta? No, doctor, todavía no. Todo claro. Correcto. Entonces continuamos. Estos son 3 hitos muy importantes que creo yo que nos han hecho cuestionarnos a nosotros mismos acerca del punto en el que nos encontramos y hasta dónde queremos llegar. Y lo que yo quería decirles es no confundir constitución ecológica con derecho a la naturaleza. Muchos consideran que hablando de constitución ecológica se habla de derecho a la naturaleza. Ya hemos dicho que la constitución ecológica son las disposiciones establecidas en nuestra Carta Magna referidas a temas ambientales, mientras que el derecho a la naturaleza es este derecho que se ha establecido ya en Ecuador, en Bolivia, ¿correcto? Acerca del derecho que tiene la naturaleza de manera autónoma. ¿Cómo se efectiviza el respeto de este derecho? Es muy importante y los invito a que revisen mi página de Facebook, porque ahí coloco un documental que lo pueden encontrar en YouTube,
donde te explica acerca de la tendencia en distintos países sobre el tema del derecho de la naturaleza y te habla del caso ecuatoriano. Y ahí se le pregunta a un entrevistado, se le dice, ¿cómo hicieron para implementar el derecho de la naturaleza? O sea, es algo que uno se pregunta, ya, ¿y quién interpone una demanda? ¿Quién está legitimado? Y el entrevistado responde y le dice, tratamos de tener un símil como el derecho de los menores. El menor es una persona que requiere protección, que tiene derechos y requiere protección, pero por su propia condición de menor de edad, no puede acudir ante una instancia judicial y pedir el respeto de sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Una tercera persona, un tutor, el apoderado, hace las veces de su representación para interponer este tipo de demanda. Lo mismo sucede con la naturaleza. Es un bien jurídico que requiere protección, pero que no puede acudir a una instancia judicial a efectivizar su derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se busca una especie de representantes o tutores, ¿correcto? Que en el caso peruano no, yo creo que todavía falta un buen tiempo para poder hablar de un derecho a la naturaleza, pero lo que quiero decirles el día de hoy es que no son dos términos iguales. Y se los digo porque ahora en campaña estamos hablando mucho del tema de modificar la Constitución. El tema de modificar la Constitución es un tema que parte, yo no he visto que hablen acerca de modificar la Constitución para poder incorporar un tema el tema del derecho de la naturaleza, sino que yo he visto que hablan de la modificación de la Constitución referida a recursos naturales, más que todo para cargar obligaciones a los particulares por los recursos que extraen. No veo que la discusión gire en torno a poder establecer un derecho de la naturaleza. Entonces, no confundamos el término de constitución ecológica y el derecho de la naturaleza. Es más, yo les diría que para que se pueda dar este derecho a la naturaleza, tenemos tres opciones. Uno que sería modificar la Constitución, y aquí yo les diría que sería, yo creo, un tanto difícil, ya que creo que no estamos preparados, estamos en un estado de necesidad, es cierto. Vemos que el tema de la naturaleza requiere una protección, pero vemos de que no tenemos todavía interiorizado ese chip. Entonces, modificar una constitución sería una opción. Dos, es ampliar o modificar sus alcances. ¿Y modificar cómo? ¿Ampliar cómo? A partir de la jurisprudencia. Entendamos que la constitución tiene voz o es desarrollada o interpretada por el Tribunal Constitucional. Entonces, si el Tribunal Constitucional amplía o modifica los alcances, podría incorporar a ese tema de derecho de la naturaleza. Es una segunda opción. Una tercera opción, que es adecuarnos a lo que se diga afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? El Perú, su constitución establece la cuarta disposición complementaria final que te dice que la interpretación de los derechos fundamentales son interpretados acorde a los tratados internacionales de derechos humanos. Y el Código Procesal Constitucional desarrolla este supuesto y te dice no solo lo que dicen los tratados, sino la interpretación que se dan de estos por parte de los tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana. Ya hoy por hoy la Corte Interamericana en la opinión consultiva 023/17 habla de este derecho autónomo del ambiente, pero aún no se ha recogido en una sentencia, salvo en la sentencia de la Cajonat contra Argentina, donde ha tomado como colación esta opinión consultiva y quizás a partir del cual ya podríamos comenzar nosotros a hablar de un tema de derecho a la naturaleza. Pero el tema es que se dé el caso para que se pueda interpretar y nos podamos alinear a este desarrollo. Creo yo que son las tres opciones que tenemos como país, ¿correcto? Esta no me quiero demorar mucho porque quiero ver si es que hay alguna pregunta, pero es un tema que requiere o que para su interpretación no es tan compleja toda vez que, como dije, la constitución ecológica está compuesta por las disposiciones establecidas en la Constitución sobre materia ambiental, ¿correcto? Entonces, la pregunta sería, ¿hacia dónde queremos migrar? Más que hablar de lo que está establecido ya en la Constitución, porque sobre esos artículos hay infinidad de presentaciones, de artículos, es hacia dónde queremos ir. Lo decía Estrella en un inicio, el Acuerdo de Escazú.
El acuerdo de Escazú ya te habla de un escenario en el cual un sistema de vulneración o un sistema en el cual ciertas personas se encuentran en un estado de vulneración o de vulnerabilidad, que es el tema de los defensores ambientales. El acuerdo de Escazú fue creado por ciertos países de la región, es más, es el primer instrumento internacional de la región sobre materia ambiental y que de por sí recoge la coyuntura de los países. Dentro de esto, los asesinatos de los defensores ambientales, que se daba en Honduras, en Colombia, en Perú, y es por eso que en esta constitución se habla de defensores ambientales, ¿correcto? El año pasado, creo que fue por noviembre o por octubre, que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó la ratificación de este acuerdo. Pero ya vemos nosotros de que al margen que haya sido archivado, hay un escenario de indefensión que tenemos que entrar a trabajar como Estado, el tema de los defensores ambientales, ¿correcto? El tema de acceso a la información, el tema de acceso a la justicia, son disposiciones que ya encontramos en el ordenamiento jurídico de manera constitucional y infraconstitucional. Entonces, lo que yo me quisiera detener con el acuerdo de Escazú es quizás por el tema de los defensores ambientales, que también es verdad, se cuenta con una resolución ministerial que habla una resolución ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la protección de los defensores en materia de derechos humanos, pero lo que se ha visto es que esta resolución o este protocolo carece de efectividad cuando hablamos de materia ambiental. Si no, no tendríamos el escenario de hace unas 3 semanas donde una defensora ambiental de la región Junín fue asesinada, ¿correcto? A lo largo del 2020 se asesinaron a 6 defensores ambientales. Entonces ya vemos de que hay una realidad donde se requiere una intervención, pero constitución ecológica es lo que ya tenemos el día de hoy. Lo que deberíamos hablar es hacia dónde queremos apuntar para tener un mayor nivel de protección respecto de nuestros ciudadanos. Como conclusión, para culminar, podríamos concluir de que en el caso del Perú, hace falta fortalecer la capacidad de las instituciones públicas a fin de que en el marco de sus funciones legislativas, administrativas, judiciales y legislativas, efectivicen los preceptos establecidos en la Constitución Política. El Tribunal Constitucional es una entidad con competencias para dotar y actualizar el contenido de los preceptos normativos. Sin embargo, ello no sería una solución definitiva, ya que la interpretación tiene que ir de la mano con justamente con estas funciones legislativas, administrativas, judiciales y legislativas, ¿correcto? Es muy importante que como Estado, y cuando hablo de Estado no hablo de poder ejecutivo, porque si no sería gobierno, hablo de Estado, de todos los poderes del Estado y la sociedad en general, somos responsables de la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Entonces, analicemos lo que es constitución ecológica, pero sobre todo hacia dónde queremos apuntar en los siguientes años. Es con lo que yo me quedaría el día de hoy y lo que quería transmitirles. Me quiero despedir con esta frase de que siempre digo en mis reuniones, nace a raíz de una afirmación que me hizo un profesor de filosofía allá por los años 2004, 2003, en la Academia Trilce, en la cual nos hablaba del tema del animal racional y nos decía, se dice que el hombre es un animal racional, pero el hombre es el único ser en este planeta que mata a otro por gusto, placer o por un movimiento lucrativo. Entonces se cuestionaba si es que somos racionales o no somos racionales, y ahí es cuando yo también digo que afirmamos que el hombre es un animal racional. Sin embargo, el derecho ambiental es la muestra más evidente de que el hombre no ha podido entender lo tremendamente irracional que ha sido. Es por eso que yo digo que cuando en un estado, cuando más normas tiene sobre determinado tema, es porque peor se encuentra su sociedad. ¿A qué me refiero? Nos jactamos como país de que el Perú tiene un sistema normativo de anticorrupción de los mejores en la región, y claro, nos vimos en la situación de implementar una serie de normativas sobre anticorrupción porque nuestro país adolecía de eso. Lo mismo sucede en tema ambiental. Cuando llegamos a un punto en el cual necesitamos una norma que le diga al ciudadano que no debe botar basura en la calle, es porque ya hemos llegado al punto en el que yo como ciudadano no entiendo que el planeta es mi casa. Y como decía Ban Ki-moon,
No hay plan B porque no hay planeta B. Y es por eso el tema de esta frase. El hombre se dice que es un animal racional, pero la realidad nos muestra lo contrario. ¿Correcto? Los invito a que sigan Recuento Ambiental. Y hay un evento que vamos a realizar esta semana sobre el tema del litigio estratégico en la defensa de los pueblos indígenas. Pueden revisar las redes sociales e inscribirse. Y quiero agradecer hoy a las personas que se han tomado los minutos para sentarse frente a un monitor y escucharme, así como a todas las personas que en su momento brindaron conocimientos hacia mi persona para poder desarrollarme de manera profesional. Sin más que decirles, agradezco nuevamente la invitación de Ítalo para dictar el día de hoy el tema de constitución ecológica y quedo a las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la presentación. Estamos muy seguros que la información que se ha brindado el día de hoy será de mucha utilidad para las personas que hoy nos están viendo a través del Facebook Live y también nos están siguiendo aquí en la plataforma de Zoom. A propósito, ya hay algunas preguntas. La primera tiene que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Nos consultan de qué manera un desarrollo sostenible puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es buena la pregunta. ¿Me podrías decir quién la formula, por favor, Estrella? ¿Tenemos el nombre? Sí, doctor, me parece que es Karina. Karina, ok. Muy buena pregunta, Karina. Para poder responder esta pregunta de cómo el desarrollo sostenible puede beneficiar a las personas o a las personas, a la sociedad, debemos entender que el desarrollo sostenible es una definición o es una situación en la que se consigue cuando tres factores se desarrollan de manera armónica. El factor economía, el factor ambiente y el factor sociedad. Se dice que cuando estos tres factores se desarrollan de manera armónica, estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, si hablamos de desarrollo sostenible, ya estamos hablando de un beneficio de la sociedad, ¿correcto? En armonía también con el ambiente y con el tema económico. Lo que pasa es que el término desarrollo sostenible creo que hoy por hoy es un término tan usado que ha sido incluso tan manoseado que ya ni siquiera nos detenemos a entender qué es desarrollo sostenible. Es más, te doy una, una perspectiva distinta. Estrella, ¿me podrías decir cuántos años tienes? Discúlpame. 22. 22 años, ok. Yo tengo más que Estrella, no, mentira. Yo nací en el 89, ¿correcto? Les dije que el informe Brundtland, que es el que recoge el término desarrollo sostenible, fue gestado en el 87. Y en ese entonces el desarrollo sostenible se entendía como el deber que tenía esa generación y las anteriores al 87 para con las generaciones futuras. Esto es para que nosotros, Estrella, que tiene 22 años, yo que nací en el 89 y tengo 31 años, próximamente ya cumplí 32, podamos gozar de un ambiente en el cual los recursos nos den la capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Eso es desarrollo sostenible, ¿correcto? Que las generaciones del 87 hacia atrás tenían ese deber para con las del 87 hacia adelante. Entonces mi pregunta es a todas las personas que nos están viendo y que han nacido después del 87, si ustedes consideran que el día de hoy ustedes pueden satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. O si sienten de que pueden aprovecharlo en tal medida que pueden decir que las personas del 87 hacia atrás han logrado el desarrollo sostenible. Es algo, por eso yo les digo que hoy se utiliza desarrollo sostenible como un término, como hasta incluso un cliché. Se busca colocar en todas las normativas, en todas las disposiciones, pero se está efectivizando. O sea, ya el desarrollo sostenible debería ser algo efectivo al día de hoy para con las generaciones de Estrella, incluso para las generaciones que son menores que Estrella. Sin embargo, como les comentaba, seguimos viendo que año a año este día de la sobrecapacidad de planeta se celebra con meses más prematuros. Por ejemplo, el año pasado creo que fue en agosto, el anteaño pasado fue en julio, que esta diferencia de un mes entiendo yo que responde por el tema de la pandemia, pero si vemos los años anteriores, sí una tendencia como si fuese agosto, julio,
junio, entonces vamos avanzando, va a llegar un punto en el que incluso en marzo vamos a aprovechar todos los recursos que nos da el planeta para todo un año. Entonces hay un desarrollo sostenible. Yo considero de que debemos ser un poquito más cuidadosos con utilizar ese término y entender de que ya el desarrollo sostenible debió haber sido una realidad para la generación de Estrella y para las que vinieron después de ella. ¿Sí? No sé si con eso respondo la pregunta, Estrella. Sí, doctor. A continuación, Julio nos comenta si usted sabe de algún candidato o partido que propone una solución adecuada al problema ambiental y las comunidades indígenas, reconocimiento de su legitimidad. Correcto. Lo que yo comentaba es que cuando hemos hablado, he estado escuchando el tema de las campañas por el tema de temas, por así decirlo, ambientales, han tenido mucha incidencia en el tema de la modificación de lo que se denomina constitución ecológica, pero respecto al tema de las empresas que utilizan los recursos, explotan los recursos. Yo les invito, y lo invito a Julio y a todas las personas que están el día de hoy, hay una página en redes, creo que a raíz de la pandemia ahora todo es redes sociales, en Facebook y en Instagram los pueden encontrar, también en LinkedIn, que se llama Norma Ambiental. Ellos semana a semana colocan las propuestas en materia ambiental de las campañas. Pero como te digo, las campañas que yo he escuchado hasta el día de hoy están referidas más que todo al tema de actividades económicas y tema de recursos. Es cierto que muchas personas, muchos candidatos ven en el tema de proteger el ambiente, pero no veo que lo aterricen de una manera tan... hoy día, por ejemplo, hoy por hoy se tendría que hablar del tema de cambio climático, del tema de los compromisos internacionales en materia de cambio climático. De pueblos indígenas se debería hablar incluso de las reservas comunales, se debería hablar del tema de la protección de pueblos indígenas, toda vez que vemos que en este contexto de pandemia han sido uno de los grupos también que ha sido afectados en mayor medida. Entonces, los factores son distintos. Eso es lo que le podría comentar a Julio. Le invito a que revise esta página que les comento, Norma Ambiental, donde semana a semana se publican distintas informaciones sobre las campañas en materia ambiental. Y también hay distintos grupos en Facebook que hacen estos webinars sobre los candidatos. Sí, doctor. En la misma línea, Rosario también consultaba si actualmente existe algún proyecto en el Perú que promueva el derecho a la naturaleza. No, la verdad es que, es más, te soy sincero, si existiese un proyecto, yo creo que ya estuviese circulando en redes. Lo que sí he visto en redes hace unas semanas es que en la región de Puno, o una municipalidad estableció a través de sus ordenanzas el tema del derecho a la naturaleza. Lo estableció una municipalidad en Puno. Le pido a la persona que haya formulado la pregunta que quizás o yo lo publico en la página web o Estrella, te voy a dar la información de cuál fue la municipalidad, pero fue una municipalidad en Puno que estableció este derecho de la naturaleza. Ahí yo creo que tiene pros y contras, porque me parece que políticamente es un buen gesto, pero efectivizar ello no sé qué tanto sea. Es más, eh, el, las competencias para poder establecer este tipo de derechos, porque estoy seguro que alguien ya utilizará en esa región esa ordenanza para interponer denuncias en materia ambiental. ¿Correcto? Entonces, hoy por hoy no hay un proyecto, no he visto un proyecto que te hable del derecho de la naturaleza. En el 2020 la discusión ha girado en torno a Escazú y el tema de los defensores ambientales, pero sí te diría que en la región de Puno, una municipalidad aprobó una ordenanza que hablaba del tema de el derecho a la naturaleza. Muchas gracias, doctor. Ahora, Rosario nos consulta qué ha hecho el gobierno para proteger el medio ambiente y cómo se puede comprometer al privado con estas medidas, ya que muchas veces estos mismos son quienes no cuidan en la naturaleza, por ejemplo, en la minería. Correcto. Partamos de dos premisas. A ver, la primera premisa, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado es una entidad con recursos limitados, entonces es difícil, es más, incluso en un país como el Perú, donde la región o la geografía es tan diversa y tan
complicada en ciertas regiones que pueda llegar a todos lados. Entonces yo creo que el Estado debe realizar acciones estratégicas bajo la premisa de que menos es más, con menos acciones lograr más impacto, ¿correcto? Hoy por hoy está girando en torno al tema de los compromisos internacionales, cambio climático. Recordarán ustedes, a quienes están participando, que el año pasado, por diciembre, se dio una cumbre de acciones por el tema de cambio climático. Fue justamente en el evento en el cual el presidente de la República habló de este compromiso más ambicioso sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional, pasando de un 30 a un 40% en la reducción de gases de efecto invernadero, ¿correcto? Entonces, te diría yo que ha girado en torno a el tema de cambio climático, al tema de adaptación, el tema de mitigación. La otra premisa, ¿qué es lo que hace el particular? Partamos de una premisa que puede sonar un poco fría, pero que creo que es cierto. El giro o el negocio del privado es generar dinero, ¿correcto? Entonces, yo creo que aquí el Estado también debe participar de una manera tal que se busque que el privado cumpla con sus obligaciones, que el privado está obligado a cumplir sus obligaciones y dentro de ellos es respetar el ambiente, ¿correcto? Pero como tú muy bien, como bien se indicaba en la pregunta, se dan situaciones en las cuales son las empresas que por generar un lucro afectan el ambiente. Entonces, esas son las situaciones donde el Estado debería identificar y debería actuar, ¿correcto? Es más, debería actuar de manera reiterada. Si ya tengo identificado a este administrado y tengo data histórica, que es un administrado que frecuentemente viene contaminando el ambiente a través de sus actividades, ya yo debería tener un seguimiento más permanente o continuo, ¿correcto? Pero partamos también de la premisa de que hablamos de minería y justamente en la mañana estaba yo dictando también un webinar sobre el rol preponderante del Estado y la actividad minera y yo les pedí a los participantes que cuando hablamos de contaminación no generalicemos con el tema de minería, porque aquí yo también les haría la pregunta, ¿qué genera más impacto? ¿La minería formal o la minería ilegal? Creo yo que es la minería ilegal y ahí tenemos el caso de Madre de Dios. Es más, se complica más el tema de la minería ilegal por el tema de que no tienes administrados identificados, porque tienes una región que ha sido atacada por el tema de mineros ilegales y donde hay otros delitos. El delito de minería ilegal es un delito pluriofensivo, donde no solamente es el ambiente el que se ha afectado, también se ve el tema, temas laborales, temas de integridad de la persona, la trata de niños y niñas. Entonces son delitos pluriofensivos. Entonces, a la persona que formuló la pregunta es, cuando hablamos de minería, ¿cuál es la minería que genera mayor impacto? ¿La formal, la informal o la ilegal? Y dentro de esa premisa, y justamente yo lo planteaba el día de hoy en la mañana, porque traje a colación una noticia que salió en Perú 21 sobre el bloque en el marco del corredor minero. Y yo les decía, si el espíritu es proteger el ambiente de las comunidades, porque se sabe que la minería es la que impacta en el ambiente, yo justo les decía, ¿por qué situaciones similares como las del corredor minero no se ven también en Madre de Dios? ¿Por qué no vemos que la sociedad se para y bloquea las carreteras para evitar de que siga entrando el combustible, hayan más controles para el tema, exigiendo mayor control para que no se esté extrayendo el oro de manera ilegal, el tema de la trata de personas? Es una pregunta que yo dejo o planteo a las personas que nos están escuchando. Cuando hablamos de minería, ¿es la formal, la informal o la ilegal la que contamina? ¿Y cuál es la que se debería atacar en mayor medida? Claro, ustedes me pueden decir, hay empresas que son, que se sabe que generan impacto. Es cierto, eso está mal, pero saquemos algo bueno de eso, que las tienes identificados, que sabes qué empresas son. Entonces ahí lo que corresponde es que el Estado tenga mano dura. Pero en Madre de Dios, donde tú no sabes quién es, que puede ser incluso hasta yo que estoy exponiendo el día de hoy, puede ser de que nadie sabe y tengo una carrachera o una extractora para ahí extrayendo mineral. Entonces, eso es lo que yo les transmitiría a través de esta respuesta. Muchas gracias, doctor Roy. Con esta última pregunta hemos cerrado el bloque de preguntas
Y a continuación quisiéramos saber si nos podría brindar unas breves palabras de cierre para este webinar, doctor. Bueno, Estrella, primero agradecerte a tu persona por apoyarme el día de hoy con la moderación de este webinar. En segunda instancia, agradecer a Ítalo por la invitación. En tercera instancia, agradecer a las personas que están el día de hoy escuchando esta presentación. El tema ambiental es un tema que tiene distintas aristas. Como siempre he dicho, en el derecho creo yo que no hay blanco, no hay negro. Todo tiene un término intermedio, aunque suene redundante, porque todas las posiciones pueden tener puntos a favor y puntos en contra. Desde la pregunta como formularon que la minería contamina, también yo les podría decir, pero la minería también genera desarrollo. No estoy hablando de esta minería que contamina, sino esta minería que se desarrolla cumpliendo las normas y que tributa y que respeta el derecho al ambiente y el derecho de las personas de esa minería. Entonces, lo que yo les invito a las personas que están el día de hoy es, uno, a seguir participando de los webinars que organiza mi buen amigo Ítalo, que son de primer nivel. Y segundo, más que escuchar, cuestionar a los ponentes. Porque yo creo que más enriquecedor es cuando cuestionas y generas el debate que cuando escuchas. Por eso hablaba con Estrella. A mí me gusta mucho interactuar. Es más, quien esté en contra de mi posición o quien cuestione mi posición, se lo voy a agradecer, porque eso es lo que enriquece este tipo de eventos. Es verdad, estamos en una plataforma Zoom donde es un poco más difícil la interacción, pero no veamos pretextos sino soluciones. Como alguna vez escuché, los jóvenes no deben dar problemas y preguntas, sino soluciones y respuestas. Y con eso me despido. A todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, no sean problemas y preguntas, sean soluciones y respuestas para el tema ambiental, para el tema de derechos humanos, para las distintas aristas que se ven en el derecho. Con estas palabras me gustaría cerrar mi participación, el agradecimiento a quienes están el día de hoy escuchándome y a las personas que a lo largo de mi trayectoria profesional me han permitido adquirir conocimiento de ellos. Muchas gracias, Estrella, muchas gracias, Ítalo, y hasta una próxima oportunidad. Y por Sí, favor, doctor. no dejen de participar a las 8:30 en la hora del planeta. Agradecemos esa reflexión y esperamos que esta información aliente a un pensamiento crítico en torno al tema. Ahora le damos el pase al miembro fundador de la consultora, Ítalo Félix Abogados, el magíster Ítalo Félix Vilerva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto en verte, saludarte, felicitarte por la exposición que has realizado el día de hoy. Y lógico, ¿cómo no van a ser de calidad si casi la gran mayoría son de nuestra alma mater, que es la USMP? ¿Cómo no van a ser de calidad estos webinars? Y aparte de ello, sabrás que varios de los que están aquí presentes son alumnos también de la San Martín que les interesa estos temas importantes que cada sábado estamos dando en estos webinars. Roy, comparto aquí, ya te haremos llegar a tu correo electrónico un certificado por haber participado en este webinar sobre constitución ecológica, organizado justamente por la consultora Ítalo Félix Abogados. Y sin más preámbulos, efectivamente, hoy día a las 8:30, ¿ok? Tenemos justamente el tema, hay que apagar todo, hay que respetar el planeta, hay que cuidarlo, porque es importante cuidar nuestro planeta en estos momentos. Los océanos lo necesitan los animales, necesitan todo el mundo que protegemos nuestro medio ambiente, que es fundamental. Incluso en la ley universitaria también habla de una protección al medio ambiente y lógicamente que en la constitución política también. Muchísimas gracias, Roy, por la participación y seguramente que ya te tendremos nuevamente por estas aulas virtuales de la consultora. Muchas gracias. Estrella, Encantado, gracias. te paso la posta. Gracias a todos por su asistencia. Les recordamos a los participantes que nos acompañan en el Zoom y en el Facebook que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde podrán estar al tanto de nuestro contenido. A diario subimos temas académicos, noticias relevantes, que seguramente serán de su interés. En nombre de la consultora Ítalo Félix Abogados, les deseamos muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.